Noticia de último minuto. Pueblo de Venezuela. Mucha atención, porque en este momento se están produciendo acontecimientos que mantienen en máxima tensión el panorama político del país. Nuevos movimientos, reuniones, declaraciones y versiones sobre posibles negociaciones han vuelto a colocar a Venezuela en el centro de la atención internacional, mientras crecen las expectativas de millones de ciudadanos que esperan un cambio en el rumbo de la nación. Lo que está ocurriendo en estas últimas horas ha generado un intenso debate tanto dentro como fuera de Venezuela. Distintos sectores políticos mantienen posiciones enfrentadas sobre el futuro del país, mientras continúan las conversaciones y los esfuerzos diplomáticos, impulsados por diversos actores internacionales, para buscar una salida a la prolongada crisis política. La incertidumbre aumenta con cada nueva información que sale a la luz, y el ambiente se mantiene cargado de expectativas. Si está de pie, es mejor que tome asiento, porque la información que conocerá a continuación merece ser analizada con atención. Durante los próximos minutos, estaremos repasando los acontecimientos más importantes, las declaraciones que han marcado la jornada, y el impacto que todo esto podría tener en el futuro político de Venezuela. Le recomendamos quedarse hasta el final del video para conocer todos los detalles y formarse su propia opinión. Pero antes de continuar, queremos saber desde dónde nos está acompañando. Escriba en los comentarios el nombre de su ciudad, su estado o el país desde donde está viendo este video. Nos encanta leer a quienes nos siguen desde cada rincón de Venezuela y también a los venezolanos que hoy se encuentran en distintas partes del mundo. Díganos desde dónde nos ve y envíe un saludo para que toda nuestra comunidad pueda conocer desde qué lugares nos acompañan. Ahora queremos hacerle una pregunta muy importante. En medio del momento político que vive Venezuela, ¿considera usted que el país necesita la celebración de unas elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los sectores? ¿Piensa que ese sería el camino para superar la crisis política que atraviesa la nación? Queremos conocer su punto de vista. No importa cuál sea su opinión, exprésela siempre con respeto en la caja de comentarios. Este espacio está abierto para escuchar todas las voces y fomentar un debate basado en el respeto y las ideas. También queremos preguntarle algo más. ¿Cómo cree usted que debería construirse una solución política para Venezuela? ¿Qué cambios considera prioritarios para mejorar la situación del país? Su opinión es importante porque refleja el sentir de miles de personas que siguen de cerca cada acontecimiento. Si le gusta mantenerse informado sobre todo lo que ocurre en Venezuela y desea recibir las noticias más relevantes, los análisis y las actualizaciones de última hora, lo invitamos a suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Quédese con nosotros hasta el final porque revisaremos cada uno de los acontecimientos que están marcando la actualidad venezolana, analizaremos el contexto de las informaciones más recientes y explicaremos por qué estos hechos han despertado tanto interés dentro y fuera del país. Hay muchos elementos que vale la pena conocer antes de sacar conclusiones, y en los próximos minutos estaremos desarrollando cada uno de ellos con el mayor detalle posible. Sin más preámbulos, comencemos con toda la información. A pocas horas de que se inicien las negociaciones entre la Asamblea de 2015 y el régimen chavista, el liderazgo encabezado por Delcy Rodríguez atraviesa por su peor momento por una variada gama de razones, la más importante de las cuales sigue siendo la negativa, la reticencia del gran capital, sobre todo norteamericano, de poner un centavo en Venezuela mientras el país continúe en manos de los socios criminales del narcodictador Nicolás Maduro, de acuerdo a reportes recientes. Delcy enfrenta ahora una creciente demonización en múltiples frentes que van desde el Congreso de los Estados Unidos hasta los gigantes petroleras, en medio de un continuo rechazo interno, mientras la administración Trump comienza a quedarse sin opciones para avanzar en el plan de las 3 fases, excepto acelerar la transición democrática en Venezuela, y pero al mismo tiempo enfrenta severos cuestionamientos de su alianza estratégica que ha promovido con el interinato. Estos son los temas de nuestro programa de hoy.
La gran idea detrás de la estrategia de Estados Unidos de mantener a los socios de Nicolás Maduro en el poder para reactivar el gran potencial energético de Venezuela sin crear o generar un caos en el país como un primer paso para una recuperación integral del país, está sencillamente haciendo aguas. 7 meses después de la captura del narcodictador venezolano, la reactivación económica sigue estando estancada en medio de una situación mucho más dramática provocada por los eventos sísmicos recientes. Las razones del estancamiento no son desconocidas: inestabilidad política, falta de legitimidad, ausencia de confianza en la actual estructura gobernante en Venezuela. En una palabra, la presencia del interinato que no genera la confianza necesaria para atraer las grandes capitales internacionales y crear, por supuesto, las condiciones para promover los negocios que necesita el país. Como lo acaba de reportar el importante diario de Estados Unidos, el Wall Street Journal, ExxonMobil, Chevron y otras grandes empresas petroleras han mostrado un gran interés en invertir en la explotación petrolera, pero las conversaciones con el interinato se han mantenido estancadas recientemente por múltiples razones. Entre los factores que han dificultado están la falta de concreción de grandes acuerdos, y esto se debe al interés de las principales petroleras estadounidenses por una serie de activos, como los yacimientos, por ejemplo, de la faja del Orinoco y las reservas en el estado Monagas, sumado a su deseo de asegurar condiciones fiscales y regulatorias más favorables que el régimen es incapaz de garantizar. Y no porque no pueda mejorar las condiciones, estas condiciones que exigen las compañías, sino porque no tiene la autoridad ni puede ofrecer las garantías de que lo que presente como alternativa va a mantenerse inalterado en el futuro, sobre todo cuando la oposición llegue al poder. Según el diario, las negociaciones están siendo lideradas en gran medida en el terreno petrolero por la empresa Petróleos de Venezuela, por PDVSA, que aparentemente está manteniendo reuniones por separado con representantes de estas grandes compañías, presentando y considerando ofertas de contratos privados. Y para los altos ejecutivos de Estados Unidos persiste el temor de que sus inversiones a largo plazo se vean socavadas por una futura inestabilidad política. Y al mismo tiempo señalan que PDVSA no está en condiciones de disipar estos temores, con los cuales se tranca el juego, se llega a un callejón sin salida, de acuerdo a las fuentes citadas por el diario, que están familiarizadas con estos procesos y estas conversaciones. Algunas de las empresas estadounidenses más habituadas a los procesos de licitación pública, como debería ser en un país normal, han solicitado incluso la intervención de funcionarios de Estados Unidos, pero esta jugada ni siquiera ha ayudado a producir resultados. Hasta ahora, no solo no se han firmado contratos de explotación petrolera con ninguna de las grandes empresas que buscan regresar a Venezuela, sino que siguen sin resolverse, y esto es otro de los factores, de los múltiples factores, los pagos de deuda vinculados a la expropiación de los activos de estas empresas hace ya 2 décadas bajo el mandato del nefasto Hugo Chávez. Exxon, por ejemplo, cuyo director ejecutivo Darren Woods calificó a Venezuela en enero pasado como un país no apto para la inversión, ha mostrado una postura ambivalente en estas negociaciones. La compañía, por ejemplo, intentó adquirir derechos sobre varios yacimientos atractivos, pero se retiró de estas negociaciones cuando Venezuela ofreció solo una parte de los campos en los que la empresa quería invertir, de acuerdo a las fuentes consultadas y reveladas por el Wall Street Journal. Exxon se ha enfrentado además a otros obstáculos. Por ejemplo, detectó daños devastadores en Cerro Negro, que era el proyecto que operaba antes de 2007, cuando su infraestructura en ese proyecto fue expropiada y nacionalizada. Se estima que reactivar esos yacimientos de Cerro Negro
van a costar ahora miles de millones de dólares que por supuesto Exxon no está dispuesto a realizar bajo las actuales condiciones. Por su parte, Chevron, que es la única gran petrolera estadounidense que nunca ha dejado de operar en el país, está abogando para que Venezuela continúe impulsando un entorno más competitivo para la inversión extranjera, pese a que su producción ha aumentado hasta alcanzar una cifra récord de casi 300.000 barriles diarios desde la salida del dictador Maduro. Sin embargo, esto se está logrando mediante mejoras de eficiencia al alcance de la mano en lugar de nuevas inversiones multimillonarias. En otras palabras, ni siquiera Chevron, que como dije, nunca salió del negocio petrolero en Venezuela en 26 años y ha abogado por un entendimiento con el régimen, ni siquiera Chevron ha querido poner dinero fresco en sus operaciones venezolanas. Y las empresas norteamericanas más interesadas en correr riesgo son en realidad pequeñas empresas, sobre todo de Texas, que quieren entrar en el negocio petrolero en Venezuela para obtener ganancias rápidas en un negocio, por supuesto, conocido porque no funciona con éxito si no hay grandes inversiones, capital intensivo que se mantenga además durante décadas. Según el Wall Street Journal, para las grandes petroleras el pasado sigue también pesando mucho. Exxon, por ejemplo, y ConocoPhillips, otra gran petrolera de los Estados Unidos, demandaron a Venezuela después de que Chávez ordenara la nacionalización de sus activos. Conoco todavía mantiene el reclamo de 12.000 millones de dólares en concepto de indemnización y Exxon, por su lado, está esperando que le terminen de pagar 1.000 millones de dólares que estimó el costo de la infraestructura que mantenía, sobre todo en este yacimiento de Cerro Negro. Y este es apenas un aspecto de los problemas que enfrenta el interinato, que repito, no tiene la autoridad ni los recursos para garantizar y tranquilizar a los grandes inversionistas. En otro reporte divulgado esta semana por la agencia Reuters, el otrora poderoso sector de refinación en Venezuela, que fue una gran fuente de ingresos y negocios petroleros, que ha sufrido, por supuesto, un grave deterioro que para expertos podría incluso ser sencillamente irrecuperable. Se trata de una combinación de problemas, muchos de ellos creados por la dictadura, como por ejemplo el envejecimiento de una infraestructura que en su momento fue de última generación, ya no, y además muchos años de falta de mantenimiento y de inversión, una situación que por cierto se agravó por los daños recientes causados por terremotos que han hecho que las mayores refinerías del país ahora estén operando apenas muy por debajo de su capacidad, incluso por debajo de 1/3 de su capacidad real. El centro de refinación de Paraguaná, que incluye, como ustedes saben, las refinerías de Amuay y Cardón en el estado de Falcón, que fue en su día uno de los complejos de refinaciones más grandes del mundo, con una capacidad de procesamiento de casi 1 millón de barriles diarios. Hoy en día, de acuerdo a sus trabajadores, tiene unas instalaciones horribles, feas y oxidadas, con fosas de desechos desbordadas, tuberías con fugas, equipos deteriorados y unidades de procesamiento abandonadas que reflejan décadas de falta de atención y mantenimiento y de inversión, desde luego. Según los empleados de la refinería citados por este reporte de la agencia Reuters, los fallos crónicos de los equipos y el mantenimiento limitado han reducido drásticamente la producción de combustible, algo que los venezolanos saben muy bien, dejando al país con dificultades para satisfacer la demanda interna de combustible y, por otro lado, sin capital extranjero dispuesto a meterle mano al negocio por el tremendo costo que eso implica y por lo poco atractivo que significa en términos de ganancias en este terreno. En el aspecto político, los cuestionamientos a la alianza de la administración Trump con Delcy están aumentando en los predios del Congreso norteamericano. La bancada demócrata está levantando cada vez más la voz sobre el por qué el gobierno de Trump mantiene
una relación de cordialidad con Delcy a pesar de su papel como operadora de Maduro durante más de una década? Es una pregunta que ahora muchos congresistas y muchos políticos y muchos factores de opinión en los Estados Unidos se está haciendo cada vez más constantemente. En mi opinión, este cuestionamiento se va a incrementar a medida que se caliente la campaña por las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, que serán en noviembre próximo. Y la Casa Blanca está, por cierto, muy atenta, muy sensible a todas las críticas que podrían terminar afectando la balanza a favor de congresistas republicanos que Trump necesita reelegir para mantener el control del Congreso. Como se sabe, recientemente un grupo de congresistas, sobre todo demócratas, hicieron una petición formal para que se investigara el destino de los fondos recaudados por Estados Unidos producto de la venta de petróleo venezolano, que según estimaciones independientes supera ya ampliamente los $13.000 millones en 7 meses. Según ya se ha confirmado, un grupo de expertos de la conocida Oficina de Contabilidad Gubernamental, o GAO, una agencia independiente no partidista que hace investigaciones para el Congreso norteamericano, pues estos expertos investigarán en detalle la dinámica del manejo de estos fondos que controla el Departamento del Tesoro en una cuenta de Citibank en Nueva York, y luego él es entregado al interinato para su manejo con una retención, de acuerdo a algunas fuentes, de entre el 10 y el 12% que queda para el gobierno norteamericano, mientras el resto se envía a Venezuela. Según las fuentes, en la GAO investigará cómo se ha producido esta distribución de estos fondos y posiblemente también cómo se ha distribuido y gastado en Venezuela por parte del interinato, ya que se trata de fondos sometidos a la vigilancia norteamericana debido al esquema de sanciones que pesan sobre Venezuela, que desde luego otorga a Estados Unidos jurisdicción en el control, el manejo y el destino de estos fondos. La iniciativa investigativa es una respuesta a las críticas contra la administración Trump de que no está siendo transparente en el manejo de estos fondos, sobre todo debido a las críticas del propio secretario de Estado Marco Rubio de la existencia de las estructuras de corrupción en el régimen en Venezuela que continúan aparentemente en el interinato. En mi opinión, el interinato llega a estas negociaciones del sábado en las peores condiciones que dificultan incluso a Estados Unidos justificar la permanencia del régimen interino, precisamente porque está en el ojo del huracán de todos los problemas que están frenando el avance de la transición democrática en Venezuela. Si hay algo que ha quedado claro en la forma como Washington ha estado manejando este proceso en Venezuela, es que es susceptible a las presiones y las críticas sobre su estrategia que está empleando en Venezuela. Quizá el desarrollo de las negociaciones que comienzan este 1 de agosto termine de convencer a Estados Unidos de que la mejor manera de avanzar en las reformas de Venezuela es marginar de una vez por todas el liderazgo de Delcy Jorge y Diosdado, que ha contribuido como nadie al desastre actual en Venezuela y se erigen como el más poderoso obstáculo para la recuperación real del país. Los acontecimientos de los últimos días apuntan a un momento de elevada incertidumbre política en Venezuela, pero conviene distinguir entre los hechos confirmados, las negociaciones en curso y las interpretaciones políticas que distintos actores hacen de ellas. En los últimos días se ha conocido la apertura de un nuevo proceso de conversaciones entre representantes del chavismo y un sector de la oposición, impulsado con respaldo de Estados Unidos. Según la información publicada, el chavismo ha fijado como principal objetivo negociar el levantamiento de las sanciones internacionales, mientras que los representantes opositores plantean una ruta institucional hacia elecciones con garantías democráticas. Al mismo tiempo, figuras relevantes de la oposición como María Corina Machado han aclarado que no participan directamente en esas conversaciones y que evaluarán cualquier acuerdo por sus resultados concretos, como la liberación de presos políticos, el retorno de exiliados y la celebración de elecciones libres.
Desde una perspectiva política, el primer elemento importante es entender por qué estas negociaciones generan tanta tensión dentro del propio chavismo. Durante más de 2 décadas, el discurso oficial del chavismo se construyó sobre 3 pilares fundamentales. El primero fue la confrontación permanente con Estados Unidos. El segundo fue la defensa absoluta de la soberanía nacional frente a cualquier presión extranjera. El tercero fue la idea de que el proyecto bolivariano nunca negociaría bajo condiciones impuestas desde el exterior. Cuando un movimiento político pasa años construyendo una identidad basada en esos principios, cualquier negociación promovida por Washington inevitablemente produce contradicciones internas. No significa necesariamente que exista una ruptura definitiva, pero sí aparecen diferencias entre quienes consideran que negociar es una necesidad política para preservar espacios de poder y quienes interpretan cualquier acercamiento como una renuncia a los principios históricos del movimiento. Ese tipo de diferencias son habituales en procesos de negociación complejos. En cualquier sistema político existen sectores más pragmáticos y sectores más ideológicos. Los pragmáticos suelen preguntarse qué concesiones son necesarias para preservar estabilidad. Los sectores ideológicos, en cambio, suelen preguntarse qué costo tiene abandonar los principios originales. Cuando ambos enfoques chocan, aumenta la tensión interna. Precisamente eso es lo que varios analistas describen al hablar de un chavismo sometido a presiones cruzadas durante este nuevo intento de diálogo. Otro aspecto importante es la denuncia de traición que ha aparecido en algunos sectores oficialistas. Dentro de organizaciones políticas muy cohesionadas durante años, las negociaciones siempre generan sospechas. Unos consideran que negociar es inevitable. Otros creen que negociar implica aceptar una derrota. Otros piensan que determinados dirigentes están priorizando su supervivencia política antes que el proyecto colectivo. Esas acusaciones no necesariamente significan una ruptura irreversible. Muchas veces forman parte del debate interno propio de cualquier proceso de transición o negociación. Sin embargo, cuando comienzan a hacerse públicas, dejan de ser únicamente diferencias privadas y pasan a convertirse en un factor político. Eso puede reducir la capacidad del liderazgo para mantener una posición única frente a la mesa de negociación. Otro elemento muy relevante es el rechazo al llamado tutelaje extranjero. Ese concepto aparece constantemente tanto entre sectores oficialistas como entre algunos sectores opositores. Para unos significa que Estados Unidos está condicionando el proceso político venezolano. Para otros, significa que la comunidad internacional simplemente está facilitando una negociación que las partes no habían podido desarrollar por sí mismas. La diferencia entre ambas interpretaciones es enorme. Quienes hablan de tutela consideran que Venezuela está perdiendo capacidad de decidir autónomamente. Quienes hablan de mediación sostienen que la participación internacional puede servir como garantía para el cumplimiento de eventuales acuerdos. Esa discusión probablemente acompañará todo el proceso. También es importante observar el comportamiento de la oposición. La oposición venezolana tampoco aparece completamente unificada. Mientras algunos dirigentes participan directamente en las conversaciones, otros mantienen una posición de espera. María Corina Machado, por ejemplo, ha señalado que no forma parte del proceso actual, aunque tampoco ha cerrado completamente la puerta a respaldar resultados verificables si estos conducen realmente hacia una apertura democrática. Eso significa que cualquier acuerdo necesitará construir legitimidad, no solamente entre los negociadores, sino también entre amplios sectores de la oposición y de la sociedad venezolana. Sin ese respaldo político será muy difícil que una eventual transición logre estabilidad. Otro punto importante es el papel de Estados Unidos. Washington parece buscar un proceso negociado que reduzca la incertidumbre política y permita avanzar hacia una solución institucional. Al mismo tiempo, el levantamiento o mantenimiento de sanciones continúa siendo uno de los principales instrumentos de presión dentro de las conversaciones. Desde el punto de vista estratégico, ambas partes llegan con incentivos diferentes. El chavismo busca aliviar la presión económica y recuperar margen internacional. La oposición busca obtener garantías institucionales que hagan posible una competencia política creíble. Estados Unidos intenta utilizar las sanciones como elemento de negociación. Cada uno persigue objetivos distintos, por eso las conversaciones son complejas.
En este contexto surge la pregunta que muchas personas se hacen: ¿qué tan cerca está Venezuela de una transición? La respuesta más prudente es que todavía no existe evidencia suficiente para afirmar que una transición sea inminente. Sí existen señales de movimiento político, sí existen negociaciones, sí existen diferencias entre distintos actores, pero una transición normalmente requiere varios elementos simultáneos. Entre ellos destacan acuerdos verificables entre las partes, mecanismos claros para implementar esos acuerdos, garantías para todos los actores involucrados, respaldo institucional y aceptación social suficiente para sostener los cambios. Hasta ahora, el proceso sigue desarrollándose y su desenlace dependerá de lo que ocurra en la mesa de negociación y de la capacidad de las partes para traducir conversaciones en compromisos concretos. En consecuencia, el momento actual puede describirse como una etapa de redefinición política más que como una transición ya consumada. Las negociaciones han abierto un nuevo escenario y han evidenciado tensiones tanto dentro del chavismo como en la oposición. Pero el resultado final dependerá de si esas conversaciones logran producir acuerdos verificables y sostenibles. Otro elemento que merece un análisis detallado es el impacto que este proceso puede tener sobre la propia estructura del poder político en Venezuela. En cualquier negociación de esta naturaleza, no solo se discuten aspectos electorales o diplomáticos, también se redefinen los equilibrios entre las distintas instituciones del Estado, los partidos políticos y los grupos que han sostenido al gobierno durante años. Por esa razón, cada declaración pública, cada reunión y cada señal enviada por los distintos actores es observada con enorme atención, tanto dentro del país como por la comunidad internacional. Cuando un proceso de negociación entra en una fase más visible, también aumenta la presión sobre quienes participan en él. Los sectores más duros suelen exigir que no se hagan concesiones, mientras que los sectores más moderados consideran que un acuerdo puede ser la única vía para reducir la confrontación política y abrir espacios para una solución institucional. Esa diferencia de enfoques no implica necesariamente una ruptura definitiva, pero sí puede dificultar que las partes mantengan una posición única durante las conversaciones. También hay un factor que no puede pasarse por alto: la percepción de la ciudadanía. Después de años de crisis política, económica y social, una parte importante de la población observa estos acontecimientos con cautela. Muchas personas esperan resultados concretos antes de sacar conclusiones. Esa actitud responde a que en el pasado también se llevaron a cabo procesos de diálogo, que no terminaron produciendo los cambios que una parte de la sociedad esperaba. Por ello, existe una demanda de hechos verificables más que de anuncios o declaraciones. Desde el punto de vista internacional, el desarrollo de estas conversaciones también es seguido de cerca por gobiernos de la región y por otros actores internacionales. Un eventual avance hacia acuerdos políticos podría modificar la relación de Venezuela con distintos países, influir en el régimen de sanciones y abrir una nueva etapa en la política exterior venezolana. Sin embargo, esos escenarios dependerán de que existan compromisos claros y mecanismos que permitan verificar su cumplimiento. Por eso, más que preguntarse si la transición ocurrirá de manera inmediata, quizá la pregunta más relevante sea si las partes están dispuestas a asumir los costos políticos que implica un acuerdo. Toda negociación exige concesiones, y esas concesiones suelen generar críticas tanto entre quienes apoyan al gobierno como entre quienes respaldan a la oposición. El desafío consiste en encontrar un punto de equilibrio que permita avanzar, sin perder legitimidad ante sus respectivas bases políticas. En este momento, el proceso parece encontrarse en una etapa en la que predominan las expectativas y la incertidumbre.